Bueno, y este capítulo lo vamos a titular Desmarcando la oposición. Y es otra parte de lo que dijo Rodiles en su última aparición. En fin, es muy importante entender que hay varias tendencias en la oposición cubana completamente diferentes y casi siempre divergentes, y que su divergencia se justifica en términos de sus objetivos finales. Aquí, bueno, ya en palabras de Rodríguez, lo que está sucediendo. ¿Qué aliados se ha buscado el régimen para que aboguen por el retiro de este listado? Bueno, ahí tenemos al señor Borrell, que es el canciller de la Unión Europea. Y de las cosas primeras que este hombre ha pedido es que retiren a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Inmediatamente que apareció Biden en el poder, Borrell sale y pide la eliminación de estas sanciones. Y también aparecen un grupo de diputados que salen a pedir la eliminación o el retiro del régimen cubano de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Luego Borrell, en otra reunión con el canciller ruso, Lavrov, también hacen ese llamado. Y claramente la lógica de este momento es, de una forma u otra, por todas las vías, tratar de retirar al régimen de ese listado que le dificulta mucho los movimientos que pueda hacer en forma visible o en forma más directa o en forma indirecta. Porque ¿qué ocurre? Al pesar estas sanciones y al tener que haber un monitoreo más escrupuloso, salen a la vista y saltan todos estos otros manejos que y obliga a que por ley sean frenados todos estos manejos que pueden hacer testaferros y demás. O sea, que estas vías de evadir las sanciones, bueno, se hacen menos evidentes. Yo creo que también es importante mencionar, y por eso decía que existe veo tanta relación en lo que está pasando ahora mismo con el coronavirus, con otros momentos que se vivieron en la isla, como por allá a principios del presente siglo, cuando el huracán Michelle golpeó fuertemente a la isla y fue la administración Bush, y por acá tengo una diapositiva que lo recuerda el propio Fidel Castro en una de aquellas cosas que llamaba reflexiones, que había sido el propio presidente Bush que en noviembre de 2001 había autorizado la venta de productos agrícolas a Cuba. Sobre todo, bueno, alimentos y medicinas y demás se habían relajado el tema de la compra directa y en efectivo. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante que pongamos los ojos de quiénes son los distintos actores que están abogando por la eliminación del régimen del listado de países patrocinadores del terrorismo a nivel internacional, las instituciones que están abogando por eso. Pero también me parece importante poner el foco en los individuos y las instituciones de la llamada sociedad civil, o comerciales o demás. En ese sentido, creo que hay grandes similitudes con lo que se ha visto también en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, se ha estado en muchas ocasiones pidiendo esa eliminación de las sanciones e incluso grupos de oposición han estado implicados en esto. Recordemos que parte de las pantomimas que ha hecho Maduro con procesos electorales y con supuestos diálogos y demás, siempre han tenido como condicionante que estos actores aboguen por la eliminación de las sanciones al régimen chavista. A personas, porque se ha hecho, en el caso de Venezuela, se ajustaron o se aplicaron muchas sanciones a individuos en específico con nombre y apellidos, pero también, por supuesto, al chavismo en general y a empresas en general. Entonces, en este caso, se sabe que muchas de las personas o de estos actores políticos que estuvieron en estos supuestos diálogos, en estos contactos con el chavismo, una de las primeras demandas que le hacía el régimen era que precisamente abogaran por la eliminación de las sanciones. Algunos de los que participaron en las elecciones, en las llamadas, en el fraude aquel de elecciones legislativas,
salían inmediatamente y abogaban por esa eliminación. Entonces, ese es un tipo de oposición, ese es un tipo de actor político que juega en ese terreno donde le pide a la comunidad internacional y en especial en aquel caso a Estados Unidos que suavizara la mano con respecto al chavismo. Eso lo tenemos en Cuba también, señores. Eso no es distinto. Lo tenemos en Cuba y en estos días que salieron distintas cartas han aparecido esos actores nuevamente a decir hay que suavizar las sanciones, hay que hacerla unilateralmente, pero también se han enfocado en retirar al régimen cubano, en pedir que se retire al régimen cubano del listado de países patrocinadores del terrorismo. Tenemos varios casos. Vimos la carta de este blog o este sitio que se llama La Joven Cuba. Harold, discúlpenme, no recuerdo el apellido, esta persona cuando Obama estuvo bien activa, parte del grupo de La Joven Cuba, pero del lado de Miami, en el territorio de Miami y ya en los Estados Unidos tenemos distintos actores o instituciones o grupos que han pedido también la eliminación o la remoción del régimen cubano de la lista de países patrocinadores del terrorismo, o al menos ellos lo dicen un poco más suave, ellos dicen que se revise ese estatus. Dentro de ellos está el Cuba Study Group de Carlos Saladrías, lo mencioné en el live anterior, y otro grupo que siempre estuvo muy activo durante el deshielo, que es el Harold Cárdenas. Gracias, Justo, por aclararme el apellido, te agradezco. Justo es un seguidor de todos estos detalles, me alegro que esté por acá en el live y que siempre tan activo también en Twitter. Pero en ese sentido, pide también la revisión el señor Carlos Saladrías desde su Cuba Study Group, y el otro grupo al que me refería era al grupo CAFE, Cuban American for Engagement, algo así se llamaba, son las siglas de este grupo, que tiene a la cabeza a un señor que se llama Arturo López Calleja, pero que varió el nombre y ahora es Arturo López Levy, y ha estado un individuo que ha estado militando o un activismo tremendo a favor del régimen cubano, cabildeando en distintos tanques pensantes, en distintos grupos, en Washington, en universidades y demás. Y ahora, por supuesto, basta con entrar en su cuenta de Twitter o en la cuenta de algunos del propio Cuba Study Group para ver todo el entramado que ya van tejiendo con respecto al pedido de retirar al régimen cubano de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Yo creo que esto es fundamental, mantener este foco, enterarnos de que todo ese cabildeo, que todo ese movimiento está detrás, porque todo esto implicaría destrabarle las cuentas, destrabarle las finanzas al régimen en cierta medida, que evidentemente están contra la pared, que tienen una ausencia de liquidez total, pero esto le permite de nuevo como se diría en buen cubano, todo el tej y maneje que ellos pueden ejercer. En parte, vimos con la administración Trump cómo el régimen chavista se vio obligado de tener que moverse a otros mercados con los turcos, con los iraníes, porque estaban contra las cuerdas. Y evidentemente cuando regímenes de este tipo están en esas condiciones, tienen que ir a vender barato. Tienen que regalarle o tienen que darle barato a otros socios que a la vez también son unos secuaces, son tipos medio forajidos. Entonces eso los ponen en situaciones muy difíciles, y en este caso, por eso tanta insistencia en este sentido. Yo creo que es importante ver quiénes son los actores que están una y mil veces abogando porque al régimen se le aflojen estas tuercas, porque realmente ahí hay señales muy claras de qué papel están jugando al interior acá de Estados Unidos a nivel global y hacia dónde quieren llevar el escenario cubano. Yo creo que eso es fundamental. En el caso de Venezuela, Bueno, como vemos, efectivamente es fundamental deslindar las oposiciones, porque desdichadamente, junto con las personas que intentan hacer avanzar agendas positivas hacia Cuba, están aquellos que están al servicio del régimen, directa o indirectamente. No creo que la palabra sería inconscientemente a esos niveles, pero está claro que están haciéndole juego al sistema, aunque no sea más que pensando, incluso supuestamente pensando, que están haciendo lo mejor y que están haciendo avanzar una agenda.
Eso es pensar casi como los tontos, pero bueno, vamos a asumirlo incluso. La realidad es que deslindar esos grupos y sus objetivos es de vital importancia para el pueblo cubano, para entender realmente quiénes están tratando de favorecer a la nación cubana y quiénes están tratando de favorecer a la dictadura cubana. Y bueno, me despido para que esto no se haga muy largo.